Hola, buenas noches. Bienvenidos a Alerta 132 Bomberos. En el capítulo de hoy comenzaremos a conocer las especialidades que tiene el Cuerpo de Bomberos. Y vamos a iniciar con una muy especial, que es la unidad de rescate vehicular que tiene el cuerpo en nuestra ciudad. Esta unidad de rescate, creada el año 1992, está inmersa en la primera compañía de mujeres. Vamos a conocer en la primera etapa de este programa cuál es la función que tiene el rescate. En el transcurso del programa conoceremos algunos de los accidentes que han marcado a esta compañía, sobre todo por el trabajo y en especial por las víctimas fatales que hubieron en ellos. Bienvenidos, esto es Alerta 132 Bomberos. Nadie sabe exactamente cuándo ni en qué circunstancia ocurrirá nuestra muerte. Hasta hoy, nadie está en condiciones de predecir algo que tanto atormenta y para la cual no estamos del todo preparados. Pero por diversas razones ocurren situaciones que nos llevan a encontrarnos en el lugar y en el momento equivocados. Aquel segundo en que cruzábamos la calle o no bajamos la velocidad en aquella curva, o el segundo en que olvidamos usar el cinturón de seguridad a pesar de las insistencias, o simplemente abordamos un bus, convirtiéndonos en el número adicional de la lista de lesionados en un accidente vehicular. Los primeros minutos tras el accidente son los más importantes. Son aquellos segundos en que la vida de las personas corre mayor peligro. Son los minutos en los cuales es necesario aplicar con mayor rapidez y de forma más oportuna los primeros auxilios y la atención del trauma. Esta es la denominada hora dorada, la que para bomberos significa la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. Cada vez que suena la alarma, uno va en la unidad, siempre la central te entrega un par de informaciones, ¿ya? Cuántas personas se trata, de qué es, su volcamiento, choque. Entonces tú ya vas como predispuesto, vas haciendo el ánimo que tienes que encontrar o vas a encontrar algo, personas lesionadas. Afortunadamente de repente no hay lesionados, pero siempre uno va como predispuesto a encontrar algo. Siempre uno va preparado. Entonces, a veces que nos encontramos con un panorama muy desagradable, otras veces no. Pero ya siempre uno está preparado, ya del momento yo creo de que suena la alarma y la central despacha la unidad de rescate, uno siempre va como te dije anteriormente, predispuesto a encontrar algo fuerte. La hora dorada significa el límite de tiempo real que tiene cada accidentado para recibir la ayuda médica, ser rescatado y llevado a un centro asistencial para recibir ayuda especializada de sus lesiones. Son estos primeros minutos en los cuales los voluntarios de la unidad de rescate vehicular no solo deben concentrarse en la atención de las víctimas y reconocer síntomas, sino que también deben aplicar las técnicas de rescate adecuadas. Durante esos primeros minutos se hace necesario incluir, por ejemplo, la utilización de collares cervicales, tablas de inmovilización espinal, reconocer el pulso, presión y respiración. Cuando uno va camino a un accidente, la adrenalina va full, entonces uno va pensando o imaginándose en la imagen que puede ser terrorífica, en el sentido de que podemos encontrar personas con piernas amputadas o brazos, manos, o personas muy malheridas. Entonces el trayecto hacia el lugar del llamado es muy concentrado en eso, y a la vez con mucha adrenalina, por el mismo hecho de saber que nos vamos a encontrar con esas cosas que son muy graves o a la vez que no pueden ser muy graves, pero también hay gente que puede estar necesitando de nuestra ayuda. La hora dorada se convierte finalmente en la etapa más delicada en la atención de personas accidentadas, en donde la labor de rescate forma parte de una larga cadena de acciones que pueden cambiar el curso de la historia de muchas personas que se vieron envueltas en un accidente vehicular. En esos primeros y esenciales momentos del rescate, la estrategia que esta unidad aplica ha sido parte de un intenso entrenamiento
que comenzó hace ya 14 años, tras la puesta en marcha de esta unidad dependiente de la primera compañía Bomba Magallanes. Actualmente son 27 los voluntarios que la componen, los que cuentan con un alto nivel de especialización tanto en atención de trauma como en el proceso de rescate de heridos. Procesos que es mucho más que romper automóviles, vidrios o volantes. En la práctica, la unidad de rescate vehicular es un grupo humano de profesionales especializados en el método para salvar vidas, sin provocar daños adicionales a las víctimas y permitir su traslado a un centro asistencial en forma rápida y segura. Es un trabajo en equipo, en grupo, y eso lleva a una buena convivencia, mucho trabajo, disciplina, que es una de las cosas muy importantes, y llega un momento que el trabajo es tan específico, tan bien estudiado, tan bien trabajado, que no es necesario tener conversaciones. Solamente a veces con puros gestos los trabajos se realizan sin tener que estar dando las órdenes que corresponden. Esto se torna tan bueno el trabajo y tan exitoso que todos trabajan. Nadie habla, solamente cumple con su trabajo. Y en realidad todos trabajan no para, digamos, beneficio de uno o para figurar. En realidad cuando uno a un rescate llega va a buscar a una persona, darle la mejor atención más rápida y brindarle todas las posibilidades que uno tenga. Eso si lo hago yo como segundo, como tercero o anónimamente no interesa, si en realidad todos estamos acá para el mismo fin. Si el mismo fin es rescatar a una persona, no importa quién esté al mando, no importa quién sobresalga, no importa quién sea el que dirige, ¿me entiendes? Lo ideal es que la persona sea rescatada lo más rápido posible y de la mejor forma. Asistir al rescate en un accidente es un misterio. Los voluntarios no saben con qué se encontrarán exactamente, ni en qué circunstancias estarán los heridos. En el camino, solo se concentran en las tareas que deben realizar, qué estrategia deberían ocupar para resolver el problema o accidente y cómo fortalecerse emocionalmente para la emergencia. El trabajo de la compañía es profesional, ¿ya? Y eso es gracias a la confianza que nos tenemos mutuamente, tanto de los oficiales, los bomberos y toda la gente que participa. Y eso hace que seamos rápidos, responsables y eficaces en lo que hacemos. Desde 1992 han sido innumerables las vidas que se han salvado gracias al trabajo de la Unidad de Rescate Vehicular del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas. Esta unidad combina desde ese entonces tecnología, capacitación, profesionalismo y una buena cuota de valentía en los rescates vehiculares. Para estos voluntarios, salvar vidas no se trata solamente de estar en el lugar y en el momento correcto para lograrlo, sino también conlleva una fuerte dosis de profesionalismo y especialización en el rescate. Son los mejores rescatistas que yo conozco. Yo partí con este asunto también en Punta Arenas. Yo también tuve la oportunidad de hacer el curso alguna vez, pero hay que reconocer que uno tiene dedos para el piano o no los tiene. Y ellos han, a lo largo de toda su trayectoria como unidad de rescate, demostrado que son especialistas, que son totalmente profesionales y que lo hacen de manera espectacular. Es un trabajo arduo, de personas disciplinadas, y que con los años, porque esto no es una cosa de que podemos aprenderlo en una semana, 2 semanas, 6 meses, ya son muchos años que la unidad está trabajando y la experiencia en el trabajo, en los estudios, hace que esta cosa funcione. No es una cosa de un día para otro. La capacitación de los voluntarios de la Unidad de Rescate Vehicular es vital, especialmente en aspectos como el manejo de pacientes, sobre todo de aquellos que se encuentran más graves. La especialización y actualización de los conocimientos están regulados por la Academia Nacional de Bomberos, instancia que vigila el desempeño de la unidad, como así también mantiene al día los conocimientos de los voluntarios. El trabajo de la Academia Nacional de Bomberos ha sido reconocido en países como Brasil, Uruguay, Perú, Bolivia y Argentina, como una de las mejores a nivel latinoamericano. Tenemos equipos de alta tecnología, ¿ya? A nivel nacional también estamos como una unidad que tiene gran equipamiento. Entonces sí tenemos que tener mucho más responsabilidad en el uso de las herramientas, son también muy sofisticadas. Entonces siempre nos estamos capacitando
para que ir a la vanguardia con el material que tenemos. Los voluntarios reciben capacitación especialmente en el manejo básico de trauma, rescate vehicular, primeros auxilios y psicología de la emergencia. Todos aspectos orientados a capacitar a bomberos en la atención de heridos, personas atrapadas o atropelladas. Ser parte de esta unidad de rescate para mí es una gran responsabilidad por el hecho de que nosotros trabajamos con personas que están heridas o que están lesionadas, ¿cierto? Y que necesitan de nuestra ayuda o muchas veces también de la ayuda del personal del SAMU. Ahora también la responsabilidad por el tipo de material que tenemos y por la tecnología de los mismos equipos que existen en nuestra unidad. Y como digo, por eso la responsabilidad es grande. Cada año, los voluntarios son evaluados en su desempeño y adquisición de conocimientos. A través de esta dinámica, logran especializarse en diversos aspectos de rescate, adquiriendo confianza que les permitirá tomar difíciles decisiones al momento de iniciar la evaluación de heridos. Este proceso involucra la prioridad de rescate versus la atención de heridos, según su posibilidad de sobrevivencia. Cada decisión en estos importantes segundos serán decisivas en el futuro de cada lesionado. Yo no soy ni el médico de los bomberos, ni el especialista, ni el cirujano de los bomberos. Soy un bombero más de la unidad de rescate, que tengo una profesión que puedo servir o puede prestar alguna colaboración, pero en realidad yo soy tan bombero como cualquiera de los demás. O sea, la profesión viene a ser un anexo que puedo prestar algún tipo de ayuda, pero en realidad hasta ahora, y estoy prácticamente convencido de eso, que no siendo médico, yo o cualquiera de mis compañeros puede prestar igual un servicio de la misma forma y están todos altamente capacitados para hacer lo mismo. O sea, eso no necesita ser ni siquiera una profesión de la salud. Hay mucha gente que no se relaciona con eso y lo puede hacer tan bien o lo hacemos todos de igual. Formar parte de una de las unidades de rescate más modernas y mejor equipadas de Chile sin duda otorga a los voluntarios una adicional cuota de responsabilidad. Sin embargo, cada uno de los voluntarios intenta conformar responsablemente un equipo de trabajo acorde a las exigencias. A través de interesantes metodologías de trabajo han logrado combinar experiencia, capacitación y profesionalismo, el que ponen a prueba en cada emergencia. Pero a pesar de definirse como un equipo de trabajo compacto y robustecido en materia emocional, dada la alta confianza y conocimiento de cada uno de sus miembros, en cada emergencia ponen a prueba el entrenamiento recibido. Yo soy técnico paramédico y estudié esta carrera gracias a los bomberos. Yo aquí me di cuenta de que eso era lo que a mí me gustaba y estudié justamente esta carrera para complementar también este tema del rescate vehicular. Cuando recién terminé mi carrera, trabajé en un sistema de ambulancia en Argentina. Y en Argentina las ambulancias eran tripuladas por médicos. Entonces, lo que hace en este momento el SAMU acá, yo tenía posibilidad de hacerlo. Éramos los que llegamos en primera instancia a cualquier accidente o cualquier domicilio, pero en caso de accidente vehicular también. No utilizábamos herramientas hidráulicas porque para eso teníamos la unidad de bomberos en ese momento. Y cuando regresé a Punta Arenas, al ver que no podía hacer eso, digamos, en la parte hospitalaria, y por varios amigos que tengo conocidos, me recomendaron que venga a presentarme a la unidad. Vine, planteé mi inquietud, mis ganas de trabajar y bueno, así es donde inmediatamente se me abrieron las puertas y desde ese tiempo, hace cerca de 3 años que estoy con ellos. Hoy día, la unidad de rescate vehicular de la primera compañía de bomberos, Bomba Magallanes, permite participar en emergencias vehiculares y de siniestros. Es así como cuenta con un moderno equipo como el carro de rescate Renault modelo B110, que fue entregado a la compañía en 1992. Este carro es utilizado principalmente en rescates en la ciudad y radio urbano. Desde que fuera recibido por la unidad, jamás ha estado fuera de servicio. Posee un motor generador hidráulico para 2 herramientas, un motor chico para una herramienta combinada de estricación, botiquines de trauma y atención médica, un estanque con capacidad para 300 litros de agua y 2 manguerines, generador eléctrico de 20 kilowatts y mástil telescópico con 3 focos halógenos. También poseen el carro de rescate pesado, que posee entre otras características una doble cabina, 3 motores generadores hidráulicos, 8 herramientas para estricación,
botiquines de trauma, atención médica y reanimación, winch eléctrico y torre de iluminación. Es la denominada unidad rescate pesado, que permite atender accidentes vehiculares complejos. Es el único en su tipo en Latinoamérica y se encuentra en nuestra ciudad. No tienen nada que envidiarle a la unidad de rescate de la 15ª compañía de Santiago, que es la bomba alemana, que yo considero que es una de las mejores, a las que hay en Concepción, a las que están en Valparaíso. No tienen nada que envidiarle, absolutamente nada que envidiarle. Son bomberos totalmente profesionales, haciendo una actividad súper específica, súper complicada, y que no todo el mundo tiene dedos para hacer eso. ¿Entiendes? Y lo ideal sería que la gente conociera, supiera, se sintiera orgullosa que Punta Arenas tiene una gran unidad de rescate, tiene personal altamente entrenado, pero ojalá la verdad que no se pueda usar en mucho. Porque si tú supieras que la unidad sale muchas veces, eso significa que hay mucha gente que tuvo un accidente, muchos autos destruidos, muchas personas y a lo mejor vidas en juego. Entonces en realidad que se sientan orgullosos, que la conozcan, que la admiren, que se informen, pero que ojalá nunca la necesiten. Nuestra ciudad, no solo por el hecho de que haya personal médico, sino que toda la gente que trabaja en la unidad de rescate está muy bien preparada. Nosotros nos perfeccionamos todo el tiempo, siempre hacemos academias o ejercicios de rescate vehicular. Y yo le digo a la gente que no tenga miedo, que si en algún momento, que Dios no lo quiera, vayan a necesitar de nuestra ayuda, que confíen en nosotros. Nosotros sabemos lo que hacemos y le vamos a dar lo mejor de nosotros, sin ninguna duda. Tómenlo con calma, las calles no son para correr. No les doy lo que nosotros hemos visto como unidad, tanto mi persona como el resto de nuestra gente, de todo lo que ha visto. Son situaciones que si todos quizás estuvieran en nuestros lugares se darían cuenta de que hay que amar la vida y estarse muy tranquilo tras el volante. A comienzos de la década del 90, la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de nuestro país decide de que es necesario que en cada cuerpo del país exista una unidad de rescate vehicular. Es por eso que el año 92, con fondos del Cuerpo Bombero de Punta Arenas, de la primera compañía de bomberos y de la Junta Nacional, llega este vehículo Camiva Renault equipado con gran tecnología para el rescate vehicular. Entre herramientas hidráulicas, tiene además un equipo de ataque de incendio con agua y con productos químicos como la espuma. Como ustedes pueden ver, voluntarios de la primera compañía que están trabajando con el vehículo, se ve manejar un poco las herramientas que tiene. De hecho, esta su indumentaria es distinta a la que utiliza el bombero normal en caso de un incendio. Vamos a conocer la primera historia de accidentes dentro de este programa. Es el año 2001, un día sábado, cuando a las 5:30 de la mañana en el sector de Avenida Independencia se produce un violento accidente vehicular, ocasionado por la irresponsabilidad al conducir y las malas condiciones climáticas. La madrugada del 22 de julio del año 2002 aún no ha sido olvidada por los vecinos del sector de Avenida Salvador Allende. Ese frío amanecer despertaron abruptamente tras escuchar un fuerte estampido en la calle. La loca carrera de un Chevrolet Chevy Nova por Avenida Salvador Allende había terminado frente a un poste del alumbrado público, dejando a sus 4 ocupantes lesionados y a 3 en riesgo vital. Tras conducir de oriente a poniente, su conductor había perdido el control del vehículo Chevrolet, que tras una extraña maniobra hizo un trompo en la calle, lo que lo llevó a chocar con el poste. El estruendo del choque se oyó en todo el sector. Los 4 jóvenes quedaban mal heridos frente al número 0740. 2 de ellos no tenían posibilidades de ser rescatados del auto.
el que había quedado literalmente partido en dos. La violencia del accidente impactó a los vecinos, que a pocos minutos del choque salieron a la calle a ver qué sucedía. Del solo hecho de que cuando sentimos el golpe nosotros estábamos durmiendo, por supuesto a esa hora, pero el golpe nos alertó y salimos hacia la vereda y nos encontramos con el panorama de que este auto estaba incrustado en el poste. Bueno, había 3 personas que estaban conscientes, uno estaba inconsciente total. Le preguntamos nosotros cómo se llamaba, nos respondió, entonces nosotros seguimos asistiéndolo, pues fuimos los primeros en asistirlo, entonces nosotros tratamos de ayudar de esa forma porque no había todavía ningún medio que lo pueda auxiliar, pero sí los 3 estaban conscientes y gritaban mucho, se quejaban, estaban atrapados con los fierros, en fin. Entonces yo mismo estiré el vehículo para que las latas se pudieran salir de sus piernas donde estaba atrapado uno de los jóvenes, pero él estaba consciente y conversaba conmigo. Y después ahí la gente fue llegando poco a poco, porque el impacto fue muy fuerte, así que algunos lo conocían también los jóvenes. Y bueno, tratamos de ayudar hasta lo último, hasta que llegaron carabineros, llegó ambulancias, y lo asistimos hasta que lo sacamos afuera, en fin, y los que ayudaron a rescatar, que por supuesto bomberos ayudó en eso. Y todas las personas estaban llanos a cooperar. El frío de la madrugada calaba fuerte en los vecinos, que no podían asimilar cabalmente lo que sucedía. Entre los que salieron a socorrer a los heridos, intentaron mantener tranquilos a los jóvenes, que solo gritaban ante el dolor provocado por las lesiones. La primera llamada de alarma fue recibida por los servicios de salud, quienes al llegar al lugar del accidente y viendo la magnitud de este, proceden a llamar a la unidad de rescate vehicular de la primera compañía. Armados del equipamiento necesario, se dirigieron a la emergencia, sin conocer cabalmente la gravedad de esta. Al llegar, se encontraron con un escenario dantesco, técnicamente complicado, que los llevó a organizar difícil estrategia de rescate, que no estuvieron exentas de toma de decisiones difíciles. Cuando nos acercamos al mismo vehículo nos dimos cuenta de que habían en el interior 2 personas muy atrapadas y desde ese momento comenzamos las tareas para poder sacarlas del interior. En ese momento fue complicado en el sentido de que el problema del atrapamiento en que ellos se encontraban era muy violento y el otro problema también que existía, que era una preocupación para nosotros como unidad de rescate, era de que el grado de destrucción del vehículo, que estaba partido por la mitad, ese choque contra el poste logró también de que el estanque de combustible se rompiera. Y nuestro trabajo durante todo el tiempo en que se demoró para poder sacar a las personas fuera sobre, en este caso, de la benzina que se encontraba derramada. Y eso la verdad que era una preocupación que para nosotros era súper importante porque corría el riesgo, la integridad de las personas que estábamos rescatando como también la de nosotros los bomberos. No, bueno, uno cuando va a una emergencia, uno siempre piensa que pueden haber, obviamente, personas que necesitan de nuestra ayuda, pero nunca en esas circunstancias. La impresión de cuando llegamos al lugar, el vehículo estaba de una forma tan destruido que obviamente implicaba que las personas que estaban dentro del lugar, dentro del vehículo, igual necesitan una atención muy rápida médica por la destrucción del vehículo. Hacía pocos minutos que había ocurrido el accidente, por lo que el personal del SAMU se dedicó a clasificar las víctimas y esperar la asistencia de bomberos para el rescate de los heridos. Nosotros hacemos procedimientos que es para discriminar víctimas, quienes tienen más posibilidades de sobrevivir versus los que no la tienen. Y en ese minuto, nuestra primera discriminación, nosotros llegamos primero. La primera discriminación pensamos que la habíamos hecho muy bien, pero no habíamos olvidado de que viene un procedimiento de rescate detrás, donde el paciente que a lo mejor nosotros pensábamos que tenía que salir primero, no fue así, salió el último. Y la persona que tenía menos posibilidades de sobrevivir tuvo que salir primero. Y tuvo que manejarse de esa manera, porque no había otra. El rescate era muy complicado. Había que sacar a la persona que tenía menos posibilidades de vida primero para que poder sacar a los que tenían más posibilidades. Y esos son temas que uno en ese minuto no los manejábamos, no los veíamos. Y sí, esto es una sensación muy extraña porque en el minuto que nosotros pensábamos que teníamos más o menos cuentos claros, llega bomberos y bomberos nos dicen, ¿sabes qué? No es posible. No es posible, no se puede hacer. Tenemos que hacerlo así.
Y obviamente que nosotros tenemos que descansar en la experiencia que tenía en el Instituto Bombero y decir, ¿sabes qué? Vamos a tener que agachar un poquito el moño y hagámoslo como usted dice. 2 de los 4 jóvenes estaban atrapados, ambos con riesgo vital. La decisión de bomberos fue trabajar rápido y coordinadamente. Tras la primera evaluación realizada por la Unidad de Rescate Vehicular de Bomberos, se decide actuar en función de las prioridades de sobrevivencia de los heridos. El proceso de triage debió ser modificado drásticamente, iniciándose el rescate de los jóvenes de entre los fierros retorcidos. Nosotros la labor que realizamos en los accidentes es la explicación, que es sacar las personas dentro de los vehículos, dentro de la estructura formada de los vehículos. Y bueno, primero que nada, la situación era muy complicada porque los vehículos estaban muy destruidos, también porque la condición para trabajar no era segura, debido a que había una gran cantidad de combustible en el lugar derramada del mismo vehículo que había chocado. El panorama se tornaba dantesco. Mientras los bomberos intentaban intervenir el vehículo para el rescate, los paramédicos del SAMU trabajaban para mantener con vida a los jóvenes. En medio de las herramientas de rescate y cubiertos para no recibir esquirlas de vidrio o metales, los voluntarios y paramédicos trabajaron durante más de 30 minutos. Mis hijos sí salieron para ir a ayudar porque se necesitaba harta ayuda, porque no podían sacar a las personas que estaban ahí. Así que mis hijos estuvieron ayudando. La prioridad para sacar a una de las personas debido a su estado de salud era la persona que estaba más atrapada. Y lamentablemente para poder sacarlo a él teníamos que sacar al otro primero. Entonces, en un momento determinado, el personal de salud nos exigió, digamos, nos sugirió poder sacar a la persona con mayor riesgo de manera rápida, pero lamentablemente no podíamos hacerlo porque la persona que estaba junto con él atrapado necesitábamos imperiosamente poder sacarlo a él. Entonces, en ese momento fue igual un momento de angustia porque quien en ese momento necesitaba la rápida explicación no lo podíamos hacer. No porque no contáramos con los elementos, sino que las circunstancias que estaban dadas no nos permitía poder hacerlo. Y hubo que hacerlo así, favorablemente. Ahora esas personas ambas están con vida, pero el momento en que se vivió en ese instante en tomar decisiones es fuerte y a veces complicado. Lo que recuerdo sí que Bombero llegó rápidamente. Yo creo que el trabajo de Bombero es un trabajo espectacular. O sea, yo te digo, si no fuera por Bombero a veces... Posterior al llamado tuvimos sentimientos de impotencia en algún minuto dado, y esas cosas son las que marcan. O sea, por más que uno diga que estoy preparado a lo mejor para trabajar a tal o cual emergencia, no es así. Independiente a todo el avance tecnológico, conocimiento que se tenga, siempre uno queda a lo mejor con la sensación de que faltó algo. Puede ser que no haya faltado nada, pero la sensación siempre queda. Y en ese minuto, por lo menos a los que trabajamos por parte del SAMU, nos quedó. Falleció una persona. Habían 3 dentro del vehículo. De estos 3 habían 2 conscientes, el que estaba inconsciente, que estaba al lado derecho, el asiento trasero, y el que salió aparentemente despedido del vehículo cuando se abrió la puerta. Y él trataba de levantarse y no podía porque estaba fracturado del tobillo. Y nosotros tampoco le permitimos que se levantara por el solo hecho de que es peligroso en un caso de accidente, por los golpes mismos. Los 4 amigos viajaban sin destino conocido. Cuando finalmente pudieron ser rescatados del auto,
fueron derivados al hospital regional. Todos presentaban lesiones graves y estaban en muy malas condiciones. Luis Cárdenas y Tomislav Sekulovic ingresaron al hospital con riesgo vital. Ricardo Cárcamo sufrió lesiones que lo dejaron fuera de peligro. La única víctima fatal de este accidente fue Manuel Muñoz Rivera. Ese año había cumplido recién 21 años y cursaba el segundo año de la carrera de mecánica en INACAP. Manuel había nacido en Cerro Sombrero y era el menor de 2 hermanos. Recién a las 8 de la mañana, sus padres reciben la lamentable noticia. El golpe aún no los ha dejado vivir tranquilos. Padres y hermanos no han logrado recuperar la pérdida de Manuel, ni menos comprender con certeza las razones del accidente. Hasta hoy, no hay una versión oficial que indique las razones del accidente, mientras la familia Muñoz Rivera ha debido cargar con la culpabilidad atribuida a su hijo. Esa es digamos, la impotencia de uno, entre comillas, que tú llegas casi a veces primero a un lugar y quieres tratar de ayudar y no puedes hacer nada, o sea, porque para ti lo primero está tu imagen, ¿cierto? Aunque, digamos, debiera ser que tú también podrías ayudar, pero en el caso de uno, normalmente tú grabas, haces tu trabajo que tienes que hacer y llegar a un accidente como ese, que en ese tiempo yo cubría las notas policiales en el canal, es complicado. Para mí fue complicado porque ver todo ese espectáculo, digamos, entre comillas, y no poder hacer nada. Manuel Muñoz fue rescatado por el SAMU. La maniobra de inmovilización permitió trabajar con mayor tranquilidad. Camino al hospital, Manuel fue subido a la ambulancia y rápidamente derivado. En el trayecto, el paramédico César Saavedra se ocupa junto a su compañero de aplicar las maniobras de reanimación necesarias para mantenerlo con vida. Masaje cardíaco y aplicación de medicamentos no se detuvieron hasta que llegaron al centro asistencial. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, Manuel falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Bueno, nosotros siempre, después que ocurre un accidente, para nosotros la emergencia no termina solamente ahí. Después siempre nosotros tratamos de saber qué pasa con la persona que hemos rescatado, en qué condición queda, pero hay situaciones en las que no es suficiente que nosotros trabajemos en el rescate de las personas, sino las lesiones son tan graves que ya es imposible que podamos hacer algo. Finalmente fallecen, pero eso ya no es resorte de nosotros, pero ni nada que podamos hacer. Los 3 compañeros lograron recuperarse tras meses de tratamientos médicos. Sin embargo, la investigación efectuada por la CIAT de Carabineros atribuyó la responsabilidad del accidente específicamente al conductor. Esa tesis no es aceptada hasta hoy por los padres de Manuel Muñoz. Este lamentable accidente fue uno de los que más ha marcado a los voluntarios de la unidad de rescate vehicular. Aún recuerdan el trabajo psicológico que debieron hacer para sobrellevar la carga emocional del rescate y posteriormente la pérdida de uno de los jóvenes. Estamos con un apoyo psicológico que nos permite poder llevar todas estas experiencias, que la verdad son bastantes. Y uno, aparte, con el tiempo acostumbrarse al mismo trabajo, independiente de eso, siempre hay una situación que te marca mucho más que otra. Y esas son las que hay que solucionar y que lo hacemos acá en este cuartel con el trabajo grupal, que es posterior a los accidentes de tránsito. La sensación de haber hecho lo correcto y en el momento indicado es un peso que queda en cada uno de los que participaron en el rescate y atención de los heridos en el accidente de Salvador Allende. Bueno, la verdad es que uno con el tiempo siempre existe presión en los accidentes o la forma en que uno quiere trabajar. El trabajo de rescate tiene que ser rápido y seguro. Es un trabajo que constantemente hay presión, pero con el tiempo y con la experiencia que uno logra adquirir, lo primero es calmarse. Yo creo que con la calma uno logra solucionar el problema. Y ese día, dentro de todo lo que era el ambiente, que era muy complicado, la situación en que se encontraban atrapadas las personas, la necesidad de poder sacar a las personas que estaban más lesionadas y que por las, digamos, características del accidente no la podíamos hacer, con la tranquilidad, digamos, se pudo solucionar eso. Lamentablemente hubo una persona fallecida que nosotros, cuando llegamos al lugar, él ya se encontraba siendo atendido por el personal de salud, y nuestra tarea en ese momento fue solamente poder rescatar a las 2 otras personas que estaban en el vehículo, en este caso atrapados en la parte posterior, que fue lo que se hizo y gracias a Dios salió todo bien. Y esa sensación de que se podría haber hecho algo más, lo único que hizo fue motivar a mejorar.
O sea, eso es lo que uno tiene que hacer. El análisis de los casos tiene que llegar a un resultado que tiene que ser el mejor para todos, en el sentido de que tiene que lograr uno internalizar algunas cosas, las fallas y obviamente rescatar lo bueno. Ahora la sensación se quitó, o sea, eso ya pasó, pero sí fue un llamado que marcó porque todavía recuerdo, o sea, todavía me acuerdo de algunas cosas. Nosotros atendemos no sé cuántas llamadas al día, de las cuales hay un número importante que son llamados donde hay pacientes graves, pero hay llamados que son muy especiales, que lo marcan a uno y es por algo. En ese minuto estábamos partiendo, éramos nuevos. Y lo principal fue el hecho de que en algún minuto dado pensábamos que nos faltó algo. Esa sensación sí ya pasó y creo que hemos mejorado. Hasta hoy, la avenida Salvador Allende sigue siendo definida por sus vecinos como un sector conflictivo. Cada fin de semana se sigue escuchando vehículos a alta velocidad. Muchas veces los vecinos han solicitado un disco pare, pero solo existe en el lugar la advertencia de disminuir la velocidad. Esta advertencia nunca ha sido respetada. Yo solo repetía acá abajo que de ellos, decía está muerta, está muerta. El año 2002 llega a nuestra ciudad y específicamente a la primera compañía de bomberos esta unidad de rescate pesado, un Camiva Renault. Se entregó con fondos de la Junta Nacional de Bomberos y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR. Sus características es la gran cantidad de equipamiento para rescate pesado, llámese rescate vehicular en carreteras o donde hay una gran cantidad de víctimas. Otra de sus características, y que está hecho casualmente como para esta zona, es que tiene cadenas para la nieve en forma automática. Uno de sus trabajos complicados que tuvo que realizar esta unidad en compañía de quienes pertenecen a la primera compañía de bomberos fue el rescate el 17 de julio del año 2003 de las víctimas del volcamiento de Bus Sur, específicamente en el kilómetro 111 norte. Un trabajo complicado que aunó el trabajo además de carabineros, del SAMU, pero específicamente del Cuerpo de Bomberos, de la unidad de rescate vehicular de la primera compañía. Lo invitamos a ver este accidente. A las 19 horas en punto salió desde Punta Arenas la máquina de la empresa Bus Sur, con destino a Puerto Natales. El trayecto de 3 horas, para muchos, se prolongaría más de lo acostumbrado por la escarcha que seguramente cubriría la carretera, tal como anunciaban los informes meteorológicos de ese día. Abordamos el bus a eso de las 7 de la tarde y pasado un rato del viaje me di cuenta de que el bus iba demasiado rápido. De eso le dije a mi esposo que el bus iba un poco rápido, pero él me dice, no te preocupes si no va rápido, duérmete. A eso le hice caso, me dormí con mi niñito en los brazos y desperté cuando ya el bus se había dado vuelta, la gente gritaba, dentro de eso perdí a mi hijo, a mi hija, a mi esposo y es lo que recuerdo dentro del bus, hasta el momento que el primero de mi familia que me habló fue mi esposo y de ahí buscar a mi hijo que tenía en ese momento 3 años. Que yo venía despierta, pendiente del que el camino estaba malo. Y en la primera curva se volcó, pues. Y de ahí fue que salimos, que nos sacaron. Pero tremendo, madre, eso mejor. Yo no quería acordarse del error más grande que cometí, de mirar ese bus volcado cuando salimos. Y después, bueno, cuando nos sacaron al menos. Pero yo estaba ahí. Y mi compañera se desmayó. Yo sola repetía acá abajo que de ellos, decía está muerta, está muerta.
repetía yo. Y de repente dijo, ¡ay! Y se levantó toda ensangrentada. Yo iba dormitando ese día después de la vuelta ya con mi hija, porque con todo el trajín del hospital, porque nosotros nos fuimos a las 7 de la mañana, entonces teníamos que esperar el bus de vuelta a la tarde. Y con todo el trajín uno realmente termina cansado cuando uno va al hospital a Punta Arenas. Así que yo venía como dormitando y mi hija también venía sobre mis piernas durmiendo y yo venía sentada. Yo venía hacia el lado del pasillo y hacia la ventana. Y recuerdo ese día del bus que íbamos bien, pero hubo un momento que yo vi que como velocidad, me despertaba por la velocidad. Así que lo que recuerdo es que el bus empezó así como de un lado para otro y ahí me acuerdo que desperté asustada porque era muy fuerte el impacto al hacer el bus hacia los lados y yo me acuerdo de como que dimos una vuelta. Y a esa vuelta yo desperté y yo me acuerdo que lo único que yo era como que sabía que era un accidente y me estaba despidiendo de mis hijas que habían quedado acá, como diciendo aquí voy a morir, porque así lo sentí porque el impacto fue muy fuerte. Entonces yo me despedí y dije mis hijas van a quedar solas, las otras. Y me acuerdo de esa vuelta y nada más. Olga, Rosa y Angélica fueron 3 de las pasajeras que ese día abordaron el bus con destino a Puerto Natales. Todas venían sentadas en diferentes ubicaciones del bus, pero a pesar de conocerse parcialmente antes del accidente, el mismo presentimiento de que ocurriría una desgracia las atormentó durante el trayecto. Esa noche subieron junto a los 42 pasajeros restantes al bus. La máquina viajó con su capacidad de 45 asientos completa. Pasajeros que no vaticinaban que se convertirían en pocos minutos más en protagonistas de un fatal accidente registrado el 17 de julio de 2003 en la Ruta 9 Norte. Exactamente a las 20:30 horas, el bus de la empresa Bussur, tras pasar una semicurva en el kilómetro 111, derrapó a gran velocidad, volcando a un costado de la carretera sin que su conductor pudiera detener la desgracia. Este es el kilómetro 110 de la Ruta 9 Norte. A las 19 horas, un bus de la agencia Bussur va con destino hacia Puerto Natales, 1 kilómetro más al norte. Específicamente en el 111, derrapa producto de la escarcha y se vuelca. Que pensé que estaba soñando, hasta cuando ya empecé a sentir gritos de distintas personas y mi esposo me habló y me pregunta por mi hijo y no lo encontraba. Solamente eso, ya de ahí mucho no recuerdo, tal que encontré a mi hijo, le vi su carita cortada. Para limpiarle la herida le pasé mi lengua y de ahí nada más, no me acuerdo nada más de eso, solamente que mi esposo salió y por la parte de arriba del bus y después de un rato salimos del bus. Después de un rato salimos del bus y fue difícil porque encontramos personas tiradas que aparentemente estaban muertas, otras llorando. Entonces fue bastante difícil. Y hasta ahí es donde recuerdo, porque después me subí a un bus y a otro bus y ya no recuerdo nada más. Hasta que llegué al hospital o me cambiaron a la ambulancia, eso realmente, me cambiaron del bus a una ambulancia, donde tuve asistencia del SAMU creo y médicos, no sé, realmente no sé quiénes fueron los que me atendieron en ese momento. Cuando llegué a Punta Arenas, recién yo me vi cuando me pusieron la silla de ruedas que estaba todo ensangrentada mis piernas y una de las chicas dijo que no se acuerda la parte, Dios mío, mi mamita se le reventaron los bares y yo le dije, no hijita, esa sangre no era mía. Estaba toda ensangrentada y no era mía, si mi abrigo dice que lo lavaban y no era sangre y esa es de las otras personas. Y se armó ese griterío cuando terminó eso. Y el auxiliar fue el que salvó, ¿ah? Sí. Porque él recién pasó para atrás, el que llegó atrás se volcó el bus y venía rompiendo los vidrios y yo le gritaba, como le digo, yo no perdí el conocimiento ni me descontrolé pues. Yo gritaba, no boten tanto en los vidrios, no rompan porque los vidrios estaban cayendo encima de nosotros, porque cuánto tenía vidrios por acá después yo, donde rompieron los vidrios. Tras haber dado al menos una vuelta, el bus quedó volcado de costado en la carretera. La fuerza del impacto y el giro de la máquina hizo que la mayoría de los pasajeros salieran disparados por las ventanas hacia el exterior. Otros lo hicieran por la escotilla de ventilación y un buen número quedaran lesionados gravemente
y unos sobre otros al interior de la máquina. Tras el volcamiento hubo un silencio aterrador. Miro hacia arriba y veo todo oscuro, o sea, era como, no había luz, no había nada, así que miro y veo una cosa grande al frente mío, negra, así, largo. Y ahí recuerdo de que el accidente, hubo un accidente. Empiezo en ese momento a moverme porque estaba agotada y siento que me duele todo, porque en ese momento todo, la cabeza. Y la oscuridad era tremenda, no venía ni un vehículo, nada. Y no sentí que nadie esté gritando, nadie, o sea, solamente un bebé que lloraba a lo lejos. El fatal volcamiento se había registrado a las 20:30 horas y la alarma fue dada por Rodrigo Cuevas, quien a esa hora pasaba por el lugar. Condujo hasta Villa Tehuelches, desde donde se hizo la primera llamada recibida por Carabineros de Punta Arenas. Sí, la verdad es que pasé como los 5 minutos que había sido el volcamiento. No, es trágico, hay creo que 2 personas muertas, sacamos a una. Hay una persona bajo el bus también. Y los heridos no creo que están todos tan graves. Traje una señora con un corte en la cabeza que fue la que pudo traerla en el auto, la otra la trae en la ambulancia. Y el equipo del SAMU está trabajando ahí en la mitad del camino porque la trajeron en otro bus a la otra gente. El operativo de emergencia se activó de inmediato, destinándose al lugar a una ambulancia del SAMU y la unidad de rescate vehicular del Cuerpo de Bomberos. Un vehículo de la Comandancia de Bomberos, más el carro de rescate pesado y la ambulancia del cuerpo, conformaron la primera caravana que salió hacia el kilómetro 111 de la Ruta 9 Norte. Una emergencia en la cual tú tienes un desplazamiento de aproximadamente 1 hora y media, puedes pensar muchas cosas en el camino. Acá cuando son cortos las distancias, no da tiempo para pensar en qué nos vamos a encontrar, ciertos sentimientos. Una vez más reitero, la institución y las unidades de rescate están preparadas para esto. Siempre hay gente que lamentablemente hemos tenido que, muchos cadáveres, ¿cierto?, tener que sacarlos y como decía algún tiempo atrás, alguien tiene que hacerlo y la gente, bueno, ya está preparada psicológicamente para hacerlo. Y siempre nosotros, antes de hacerlo, igual le consultamos a la gente quién puede y quién no puede, por razones obvias, porque puede afectarle. Y bueno, hasta los días de hoy, por suerte, la gente no hemos tenido mayor problema psicológico, pero eso va todo de la mano de un trabajo en el cuartel, ¿cierto?, con médicos y ese tipo de situaciones. La percepción que tenemos nosotros ante la salida de una emergencia es que efectivamente nos vamos a encontrar con lo peor que nos podría haber pasado. Y en la mayoría de los casos, cuando hacemos la salida hacia la carretera, no es tan así, no resulta de esta manera. Sin embargo, esta vez se dio la peor condición, un accidente con múltiples víctimas y un bus. Por lo tanto, los primeros kilómetros eran como asumir qué es lo que iba a pasar, ponernos de acuerdo, un poco ver cómo podríamos trabajar si es que nos encontramos en un escenario complicado y distribuirnos de cierta manera las operaciones que podríamos trabajar en el lugar del accidente. Sin embargo, cuando llegamos al lugar, asumimos la responsabilidad en la cual nos encontrábamos y se tomaron las medidas pertinentes y acordes a la situación que se estaba dando, que efectivamente era la peor que nos podíamos haber encontrado. Llegamos al kilómetro 60, como lo mencionas, y nos encontramos con un bus repleto de gente lesionada que ya venía del lugar del accidente, que era algo más allá de ese kilómetro, y con personas que están siendo atendidas ya en la carretera, con personal del SAMU, con personal de bomberos y con personal de otras instituciones de salud, ¿ya? En ese instante se nos ordena por el oficial que estaba a cargo de bomberos y por personal de salud que saquemos todo el material que se dispone de la ambulancia, ¿ya?, para que quede a disposición de todo el personal de salud y bomberos en la atención de las personas que estaban lesionadas. Posteriormente, también se sumaron 2 ambulancias del SAMU, más a las ambulancias de la Clínica Magallanes, del Hospital de las Fuerzas Armadas y del IST. El operativo era coordinado desde Punta Arenas. Han hecho todas las coordinaciones con el Hospital Naval, la Clínica Magallanes, y se han conectado a todos los especialistas, tanto para tener pabellones como UCI, y especialistas traumatólogos, urólogos y cirujanos para
tener plena capacidad en este momento para recibir a los pacientes más graves. Ya se tiene catastrada cuántas camas de UCI tenemos en la ciudad. Estamos hablando de las camas especialmente del Hospital Naval y de nosotros. Y también se han hecho todas las llamados a los profesionales de asistencia paramédica estamos hablando de enfermeras, de técnicos paramédicos para el apoyo logístico, y se ha parado la atención en urgencia de patología habitual de urgencia para concentrar nuestra atención en cuanto al triage y a la evaluación que hay que hacer de los pacientes que lleguen en este momento. Está siendo trasladado un paciente grave, también se tiene el contacto con carabineros a través del helicóptero, y en unos minutos más tendremos una evaluación más detallada de lo que pasa allá, porque hasta el momento no tenemos el total de heridos y el total de las condiciones que se encuentran. A esa hora, el caos se apoderaba de los pasajeros que intentaban salir del bus a través de las ventanas o de las escotillas de ventilación. Quedé con secuelas, hasta el día de hoy tengo dolores muchos de la espalda, tengo un defecto acá en la pierna como una hendidura, tengo hematomas todavía por dentro de mi brazo, estuve hospitalizada, pero ¿qué le puedo decir? No me atendieron realmente tan bien, porque me dijeron que solamente me ponga guateros calientes, me dieron ibuprofeno, fui varias veces al neurólogo, de repente me dijeron que el neurólogo ya no estaba, que no había hora para ese día, y realmente lo dejé así. Y hasta el día de hoy no tenía que hacerme un escáner, tampoco me lo hicieron cerebral, así que hasta el día de hoy me quedé así nomás, pero sí tengo secuelas porque incluso hasta ahora ando con dolor de espalda, siempre tengo dolores de cabeza. Mucho dolor en mi brazo, mi columna, eso fue lo que más me dolía en ese momento, que era la columna. Y la desesperación de sentir que me corría mucha sangre en la cabeza porque la tenía rota. Y sí, nada más. Y después cuando me cambiaron a la ambulancia, y de ahí no me acuerdo mucho. No sé si el bus volvió hacia Punta Arenas o... No puedo decir más de eso. Como un terremoto. Bueno, en ese momento yo no me dio, o lo tomé como era, porque cuando me sacaron, cuando caminé, me dio una picazón a la espalda. Y yo dije, mañana me voy a mi casa. Cada ratito fue más ese dolor, ni que no me podía mover, tenía 5 costillas quebradas. Sí, gracias a Dios yo quedé bien de eso. Sí. Y en ese momento yo, bueno, ¿qué va a pasar? Pues el susto nomás, claro. Cuando miré esto, yo dije, aquí tiene que haber algún muerto, lo tomé con serenidad, se puede decir. El trayecto de la Unidad de Rescate Vehicular de Bomberos y del SAMU se interrumpió cerca del kilómetro 60, cuando se encontraron de frente con una máquina perteneciente a Buses Fernández. Al detenerse, el chofer les informa que en él traía a los lesionados. La estrategia de bomberos fue organizar allí un puesto de atención de heridos, en el cual se reunió todo el material de primeros auxilios de que disponía bomberos y el SAMU, y se auxilió a los pasajeros. Nosotros no estábamos al tanto de que nos íbamos a encontrar con un bus lleno de personas en el camino. Nosotros teníamos claro que la emergencia se encontraba aproximadamente en el kilómetro 110 y nos cruzamos con un bus a la altura del kilómetro 70 y bueno, ahí nos alertaron que toda la gente venía adentro. Sí, es muy posible que mucha gente no debieron haberla movido, ¿cierto? Pero estamos en un lugar muy alejado de la ciudad y que es bastante difícil encontrar ayuda, así que este bus que venía camino desde Natal hacia Punta Arenas pasó a recoger todos los heridos, prácticamente en general, excepto por 2 personas. Y bueno, cuando se detuvo, iniciamos nuestra labor de triage, ¿cierto? Y junto con personal de salud que nosotros tenemos en la unidad, se encontraba en este caso don Miguel Hervé, que es un médico, ¿cierto? Y bueno, con todo el personal se empezó a hacer los movimientos y seleccionar las personas debido a su gravedad. Pasa que ante accidentes de múltiples víctimas hay que establecer puestos, y uno de estos del trabajo de los puestos que se asumieron fue un puesto que podríamos llamarlo aprovisionamiento. Significa que todo el equipo de material de trauma se tiene que ubicar en un lugar, porque no era práctico comenzar a trabajar con el material que tiene una ambulancia, con el material que venía con nuestra unidad de rescate, con las ambulancias que venían.
¿Por qué? Porque efectivamente yo no podía ir a cada una de la ambulancia a ver, oye, ¿qué es lo que tienes tú? ¿Qué es lo que tiene mi unidad? Simplemente saquemos todo el material que tengamos disponible y este puesto se estableció frente al bus. Ahí se bajó absolutamente todo el material de las ambulancias para atención de pacientes politraumatizados, se estableció frente al bus. Y en ese sector se permitió que bajaba un paciente y se decía hay que estabilizarlo, tablillarlo, colocarle collar, bajar de suero, inmovilizarlo. Todo ese material era suministrado frente del bus, se establecía, se inmovilizaba y luego se derivaba al paciente a sectores donde iban a ser trasladados. Eso fue lo que permitió el trabajo, en definitiva, de sacar todo el material que tenían las unidades de emergencia en ese sector y poder atender a los pacientes. Rápidamente se distribuye a los heridos más graves a las ambulancias que comenzaban a llegar al kilómetro 60. Mientras tanto, los lesionados reaccionaban tras el accidente. Entonces yo me acordé y yo solamente lo primero que se me vino a la mente dije, mi hija está muerta por la Cintia. Entonces empecé con mis manos así a buscar y a llamar, porque estaba oscuro con mis manos así. Y en eso yo empiezo a tocar y toco unos pies. Y sigo y toco unos pies. Y digo, pero o sea, recordé y dije, no es mi hija porque tiene tacos, porque tenía tacos y era la señora que estaba aplastada con el bus. Justamente toqué a la señora y yo había quedado a los pies de ella. Así que después, como pude, empecé, veía como que había bolsos, cosas con las manos, porque realmente a lo mejor yo no veía nada por el mismo dolor de cabeza, las vistas, todo eso. Me levanté como pude. Me caía, me levantaba porque el dolor era insoportable de mis brazos y todo. Así que sentí llorar un bebé y me fui hacia el llanto del bebé. Y solo recuerdo como había tan oscuro que vi como algo así, como agua y algo blanquito, chiquitito. Entonces como la guagua lloraba, yo lo tomé y lo puse entre medio de una parca engomada que yo había llevado para el frío y lo puse adentro. Me acuerdo que ese día solo le pedí a Dios que salve ese bebé. Desde el accidente yo ya no soy la misma persona. ¿Por qué? Porque tengo un dolor, tengo otro, voy al médico, me dicen que no tengo nada, he tenido que viajar, los médicos se burlan a veces del dolor ajeno. Entonces esa es la parte que yo me he cambiado, los dolores y no tener solución. En el Hospital Regional Lautaro Navarro cundía el pánico entre los parientes que, habiéndose enterado del accidente a través de las informaciones que entregaron los medios de comunicación, habían llegado hasta el centro asistencial en busca de información sobre sus seres queridos. Recién cerca de las 23 horas, hizo arribo a Punta Arenas la primera de las ambulancias con heridos graves. El informe de Carabineros señalaba 43 heridos de diversa consideración y 2 personas fallecidas. Nos enteramos por intermedio de la radio locales que informaban tanto desde Punta Arenas y las de acá, de Puerto Natales. Y ahí nos enteramos sobre un accidente que había ocurrido en la ruta en donde venía mi señora y mi hija, en este caso. Clarisa Violeta Ríos Avendaño había cumplido 43 años. Era casada y madre de 4 hijos. Había viajado a Punta Arenas trayendo a su hija Karina Jiménez de 17 años, quien había sido operada en el hospital regional. El día del accidente en la mañana había sido dada de alta, por lo que en la tarde de ese día decidieron emprender el viaje de regreso a Natales. Bueno, para nosotros fue muy doloroso en ese momento porque sobre todo yo tenía los chicos que estaban aferrados en mí y yo trataba de no quebrarme dentro, digamos, delante de ellos, pero sí les daba valor sobre todo a los chicos que todavía no sabían nada de lo que hoy había ocurrido y me preguntaban en cada momento de que cuándo la mamá iba a llegar. Y esa noche tuve que dormir junto a ellos, cerca, estar, y a la vez desesperado porque no sabía nada. Se hablaba de NN, ¿no?, de la persona fallecida, pero no sabíamos quién era. Pero yo más o menos sospechaba
de que volvía a ser ella, porque la única que no había sido nombrada. Su esposa, tras volcarse del bus, encontró horrible muerte tras quedar atrapada bajo la carrocería del bus volcado. La segunda víctima fatal, que falleció en el trayecto a la posta de Villa Tehuelches, fue identificada como Esther del Carmen Paredes Uribe, de 76 años. Ella era viuda y viajaba a Puerto Natales a una misa en honor a su difunto esposo. Una amiga de ella que venía en el bus, ella llamó y en ese momento le pidió el celular para comunicarse conmigo y ella se pudo comunicar en ese momento avisándome que su mamá había fallecido y me contó que estaba debajo del bus y que le había encontrado, la había conocido por las botas y la vestimenta que andaba trayendo en ese lugar. Pero todo era oscuro, no más el metismo que se produjo en ese momento, así que no fue harto difícil para ella encontrarla, digamos, porque venía sentada al lado de ella y de repente ella se encontró dentro del bus, en la parte de adelante, toda ensangrentada y su mamá no estaba, no la encontraba por ningún lugar. 4 días después, se sumó una tercera víctima, identificada como Margarita Johnston Duttendorf, quien dejó de existir después de haber resultado con traumatismo encefalocraneano y una fractura lumbar. Entre los lesionados graves y que se salvaron gracias a la efectiva y coordinación de acción de los sistemas de emergencia, se encuentra la menor de 9 meses, Javiera Pino, que fue trasladada junto a otra de las lesionadas a Punta Arenas. Se genera que la unidad se cambie de posición, eleve la torre de iluminación para iluminar parte del sector, se instalan bengalas para poder demarcar el área donde debería aterrizar y además de eso con los vehículos, porque obviamente se cortó la carretera, por lo tanto los vehículos que estaban al otro lado del área de seguridad donde iba a posicionarse el helicóptero, le pedimos a los vehículos que se colocaran en filas, cosas de con los focos, luces altas, poder también apoyar la iluminación a la carretera, porque era de noche, oscuro, no se veía absolutamente nada. Sin embargo, esta labor permitió efectivamente que el helicóptero camionero pudiera posarse sobre la carretera sin ningún problema. Al día siguiente del accidente, los medios de comunicación conocieron también la milagrosa salvada de Ingrid Lobos, quien salió disparada de una de las ventanas del bus. Sí, yo salí disparada no sé por dónde y caí en el pasto y traté de buscar ayuda porque justamente iba pasando un bus y me encontré a mi familia y mientras la encontraba me puse a ayudar a las personas que estaban antes para que pudieran salir mi mamá y mi papá y de ahí nos trajeron acá primero en un bus que justamente venía del puerto Natales a Punta Arenas y después el SAMU nos alcanzó en la carretera y de ahí trasladaron a mi mamá en helicóptero y a mí con mi papá en una ambulancia. Tras haber enviado a todos los lesionados en ambulancia y en el bus que pasó por la carretera y que prestó auxilio, la unidad de rescate vehicular debió dedicarse a la triste misión de rescatar el cuerpo de Clarisa Ríos Avendaño. Las complicadas labores para retirar el cuerpo se prolongaron por varias horas. Una vez que esta etapa concluyó, sus restos fueron derivados al Instituto Médico Legal, quienes entregaron los restos de Clarisa Ríos a sus familiares. Me preguntaba que por qué a mí, claro, por qué a nosotros nos tocó. Pero de a poco estuvimos en tratamiento psicológico, como 3 meses más o menos, pero no sé, nos costó porque yo después tuve que ser padre y madre a la vez porque nos faltaba, en realidad, ahí valoramos la dueña de casa que nos hacía falta. Luego de la intensa investigación efectuada por la Fiscalía de Punta Arenas y tras haber transcurrido 6 meses de ocurrido el accidente, se condenó a Víctor Hugo Mancilla Barrientos, chofer del bus, como autor de los cuasi delitos de homicidios, lesiones graves y menos graves en grado de consumado. El fiscal Eugenio Campos, a cargo de la investigación, solicitó una pena de 3 años de reclusión menor en su grado medio y la suspensión de la licencia de conducir por el periodo de 2 años.
Su petición se fundó en que el chofer de la empresa Busur actuó en forma imprudente, descuidada y no manteniendo una velocidad razonable y prudente de acuerdo a las condiciones del camino. A pesar de este fallo, la defensa de Mansilla atribuyó el volcamiento de la máquina a un desnivel de aproximadamente 10 centímetros existente entre la calzada y la berma en el sector del kilómetro 111, donde se produjo el accidente. Creo que con la ayuda de Dios voy a andar bien, porque sé que no soy el único, ni el primero ni el último de los accidentes que han ocurrido. Y así han seguido ocurriendo mucho. 2 años más tarde, Víctor Hugo Mansilla falleció. Antes de eso, manifestó públicamente el arrepentimiento y la responsabilidad que siempre sintió al haber sido quien manejaba esa noche el bus en el cual 3 personas encontraron la muerte. Es obvio que uno se pregunta por qué me tocó a mí, pero pienso que son cosas de la vida, nunca le culpé a nadie. En el momento sí, tuve rabia contra el chofer, en contra del dueño de la empresa, pero no, después pasó. En el fondo da pena, me dio mucha pena lo que pasó con el chofer. Que a lo mejor fue en el momento de, como le dijera, que estaba con enfermedad psicológico, con una pena por la muerte de su hijo. Entonces, uno como los conocía, saca diversas conclusiones de lo que pasa. A pesar de todo, doy gracias a Dios. Yo sé que existe y gracias a Él estamos vivos. Y además puedo decir dar gracias. Por eso también dejé en las manos de Dios, después esto de no haber ido más al hospital, aunque uno siempre cualquiera con secuelas, pero lo que realmente valoro es que estoy con vida y eso es lo más importante para mí y bueno, seguir adelante. Y la gente tiene que saber que es una unidad que está dispuesta, que no cobra nada, que está dispuesta a las 24 horas del día, los 365 días del año,